Entonces, ¿cuál es la función del esplagmocráneo? Albergar los órganos de los sentidos. Exactamente. Entonces, aquí vamos a encontrar todos los órganos que tienen que ver con los sentidos. En general, vamos a encontrar aquí cavidades formadas para albergar los ojos, ¿no? Lo que tiene que ver con el sentido de la visión. Vamos a encontrar la cavidad nasal, tiene que ver con el olfato. Y principalmente vamos a hablar de la cavidad bucal, donde evidentemente, bueno, están todos los órganos dentarios, pero la lengua como órgano principal del sentido del gusto. Entonces, en este momento así recibe este nombre. Vamos a seleccionarlo para que lo podamos identificar. ¿Sale? Entonces, ok, Ivana, sin problema. Entonces, esto no me lo... ¿Sale? Entonces aquí lo estamos viendo, ¿no? De la conformación de nuestra cabeza, todos los que están en azul son, o en este caso verdecito, son los huesos del cráneo, el viscerocráneo o esplagmocráneo, ¿vale? Entonces, si ocultamos todos los demás, nos queda algo así, ¿sale? Esta estructuración, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los huesos que conforman el macizo facial, viscerocráneo o esplagmocráneo? ¿Cuántos son? 14. 14. 14 huesos, efectivamente. Son 14 huesos. Entonces, vamos a colocarlos acá. Entonces, vean. Hablamos que el macizo facial está conformado por 14 huesos, ¿sale? Por 14 huesos. Con la característica que en este macizo facial, dentro de este grupo óseo, vamos a encontrar el único hueso que tiene movilidad de toda la cabeza, ¿sale? Que es la mandíbula. Ahora, ya ven que muchos, cuando se hace ciencia, pues a veces hay que complicarnos la existencia un poquito más, ¿no? Hay que complicarnos la existencia un poquito más. Entonces, pues aparte de esta división, recordarás que cuando hablamos de los huesos del cráneo, decíamos que estos a su vez los subdividíamos en dos porciones, la bóveda y la base, ¿no? Entonces, el macizo facial, pues también hay que complicarnos un poco la existencia. Dicen los anatomistas que no hay que describirlo más. Entonces, de los 14 huesos que conforman el macizo facial, se subagrupan en algo que se denomina esqueleto facial, que va a estar conformado por 13 huesos, y el esqueleto móvil facial, que solo está conformado por un hueso. Se los comento porque en algunas otras materias, yo les puedo quedar simplemente con macizo facial, 14 huesos, y hablamos exclusivamente que aquí está
único hueso móvil que es la mandíbula. Pero pueden ustedes tener alguna otra materia donde retomen este tema o este punto. Creo que a lo mejor en cirugía, a lo mejor en anatomía estomatológica, no lo sé, pueden retomar parte de estos temas y a veces lo ven desde la otra perspectiva. Entonces, para que no se me confundan, les decía, macizo facial, 14 huesos. Todavía esos 14 huesos los podemos subagrupar en dos grupos, que sería el esqueleto facial, que son 13 huesos, y el esqueleto móvil facial, que es un hueso. ¿Sale? Ahí que quede en el tintero para que si en algún momento ustedes les preguntan, ¿cuántos huesos tiene el esqueleto facial? Son 13. ¿Cuántos huesos tiene el macizo facial? Son 14. ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto móvil facial? Solo 1. ¿Sí me explico? O sea, es miniedades de la anatomía que a veces uno no entiende, pero pues bueno, hay que explicarlo porque así diferentes autores y diferentes docentes que lo han aprendido así, lo pueden preguntar y entonces no entremos en conflicto, ¿no? De que, ay, entonces ese señor Sorianito, ¿qué te enseñó? No, pues ahí está, completito el asunto. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Vale, vale. Ahora bien, vamos a borrar esto. Entonces, vamos a quitar esto de acá. Vamos a ver. ¿Cuáles son esos huesos del esqueleto facial o del macizo facial, del esqueleto móvil y todo esto que son 14? Entonces, ahí les va. Entonces, primero, tenemos los maxilares. ¿Cuántos tenemos? 2. Dos. Dos maxilares. Vale, ahí van, dos maxilares. 1 y 2. Luego, tenemos los huesos cigomáticos o también llamados malar. Hueso cigomático o malar es el mismo. Tenemos 2. Luego, hablamos de los huesos nasales o propios de la nariz. También son 2. Quita uno, quita el otro. Huesos nasales o propios de la nariz. Apaguen su microfonito, ¿alguien lo tiene prendido? Luego, hablamos de el hueso lagrimal o hueso unguis. También son 2. Entonces, hueso lagrimal o hueso unguis. U-N-G-U-I-S. Unguis. Son 2 también. Luego hablamos del hueso vomer. Solo tenemos 1. Hablaremos de cornete nasal inferior. También tenemos 2. Cornete nasal inferior. Tenemos 2. Hablaremos tenemos el hueso palatino, también 2. ¿Cuántos llevamos hasta acá? 7. 13. 13. 13. 13. Entonces, estos 13
son los que se agrupan dentro del macizo facial como esqueleto facial. ¿Sale? Y finalmente, uno solo, que es el esqueleto facial móvil, que es la mandíbula, perdón, que es la mandíbula. Y aquí hacemos el recordatorio que este huesito, la mandíbula, es el único hueso móvil de toda la cabeza. ¿No? Digo, a lo mejor se les mueven las ideas un poquito a veces, pero los huesos ya no. Ya no deberían. ¿Sale? Fíjense, es importante desde el punto de vista estomatológico, obviamente no es que algo sea menos importante que otra cosa, pero aquí en particular en el macizo facial vamos a tener las estructuras en las que ustedes como estomatólogos van a tener injerencia en su campo de estudio, puedes decirlas. Evidentemente en estas vamos a encontrar todos los órganos dentarios, la cavidad bucal, que como eje rector pues, es lo primero que ustedes van a trabajar, ¿no? El restablecimiento de la salud, el restablecimiento de la corrección estética, física, anatómica de los órganos dentarios, los 32 órganos dentarios. Bueno, 28, porque las terceras molares nomás están ahí para hacer bulto y luego nomás nos hacen rollo en la alineación. Y también les decía, más allá de por agregación, ahora todavía para el campo de la estomatología se agrega todavía como área de trabajo la cavidad nasal. Entonces, en toda esta parte ustedes van a estar trabajando, entonces es importante porque vamos a hablar de muchas referencias en cuanto a lo que tiene que ver con técnicas de anestesia. Entonces, por estos huesos hemos visto, discurren por orificios, por canales, discurren nervios, discurren arterias, que específicamente ustedes deben de conocer, porque a menos que tengan visión de rayos X, ¿no? A menos que sean Superman o Supergirl, pues no podemos ver el interior de nuestros pacientes a simple vista, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos identificar, ubicar algún nervio, por ejemplo, lo vamos a hacer mediante referencias anatómicas, es decir, algo que sí podamos palpar, algo que sí podamos sentir y tomar como referencia esa estructura para saber que por detrás de esa estructura, de esta referencia, por delante, por arriba, por abajo, pasa el nervio, pasa alguna arteria, etc., o alguna estructura de importancia. Efectivamente, Alondra, súper odontólogos. Ahorita están viendo embriología, ahorita ustedes son odontoblastos, ¿no? Acuérdense que blastos significa llegar a ser o formador de. Entonces, ustedes están en fase de odontoblastos, están en formación para ser buenos odontólogos. Y así como lo dice Alondra, efectivamente, lo que busco, siempre se los he dicho con la formación de ustedes, es que aquí hay una persona que termina una licenciatura es profesionista o profesional. Profesionista, que terminaste tu licenciatura, tienes tu título, puedes estar ejerciendo, pero te quedas con una visión muy cuadrada de la ciencia, no te actualizas y que muchas veces todo lo haces por empirismo o de una manera mecánica. Lo que les he dicho, a cualquiera de ustedes le podemos decir al señor que vende taquitos afuera de la universidad, al joven que atiende la papelería. Tú le dices, mira, ven para acá, te pongo en una silla dental, te doy un elevador, le dices, mira, vas a meterlo en esta forma, vas a aplicar esta técnica de para arriba, para abajo, adelante hacia atrás, no tan fuerte, con esta fuerza, así, y evidentemente él se va a tardar a lo mejor 3 horas, pero de que extrae el órgano dentario, lo va a extraer.
Y si a ese joven, a ese señor, le dices, vente mañana, y vente pasado, y vente todos los días, al cabo de un año, este compañero va a hacer extracciones más rápidas y eficientes que tal vez muchos odontólogos. Pero la diferencia entre él y ustedes es que ustedes van a tener el conocimiento de qué está sucediendo al hacer un movimiento por vestibular, un movimiento hacia palatino, una tracción del ligamento periodontal, retracción adecuada, qué sucede cuando el alvéolo sangra demasiado, qué sucede si el alvéolo no sangra cuando hacen la extracción, qué sucede porque cuando el ápice se anquilosa, se pega, se adhiere, cuando hay necesidad de meter pieza de alta, pieza de baja, cuando hay necesidad de hacer un recorte de hueso. ¿Sí me explico? La gran diferencia en lo que hace un profesionista de un profesional. Y ustedes, quiero que sean profesionales, que tengan un conocimiento de causa de lo que están haciendo, de por qué lo están haciendo, con una base anatómica, una base fisiológica, y que si en algún momento tu maestro te dice, ¿y por qué estás haciendo este movimiento hacia vestibular y no hacia palatino? Ustedes tengan claramente el argumento válido para decir, se hace por esta condicionante anatómica, por esta situación, porque por aquí pasa este nervio, entonces si lo hago hacia vestibular voy a lastimar este nervio, ¿sale? Pareciera complejo, pero no lo es, siempre y cuando aquí se determina que ustedes tengan el compromiso de estudiar, de comprender, pero sobre todo de conceptualizar, no de memorizar. Y siempre les he estado con este tópico desde que empezamos, que la anatomía desde mi punto de vista no es memoria, es conceptualización, razonamiento. Muchos de ustedes cuando hicieron el examen, el ordinario, el oral, les estuve comentando, a ver, piénsale. Estamos hablando de este hueso. ¿Dónde está? ¿Lo tienes tú? ¿Tú lo puedes tocar? ¿Dónde está? ¿Qué hay atrás de él? ¿Qué hay arriba de él? ¿Qué hay abajo de él? Porque si tú lo quieres recitar como una oración, entonces la memoria falla. La memoria de corto plazo falla. Pero si tú lo conceptualizas y lo haces propio, va para toda la vida, se te queda en tu cabecita. Y verán que hay veces que a lo mejor algún conocimiento ya no lo ocupan como tal a la larga de su vida profesional, pero un día lo recuerdan, y les baja rápido la información, pero lo hagan propio, ¿vale? Entonces es importante entonces desde esta perspectiva que podamos, pues que puedan ustedes conceptualizar todas y cada una de las referencias que vamos a ir mencionando a lo largo de este bloque, ¿sale? Porque les decía, tiene que ver con la injerencia de conocimiento que les va a servir de base para su clase de anestesia, para su clase de exodoncia y de cirugía, ¿vale? Ahora bien, ahora nuestros huesos, nuestro macizo facial, igualmente, vamos a aplicar en esta subestructura de la cabeza, el macizo facial, la planimetría, para ubicar nuestras estructuras óseas de las que estamos o vamos a platicar, también vamos a aplicar la planimetría. Entonces, a diferencia de, entonces también vamos a aplicar nuestro plano sagital, nuestro plano coronal, nuestro plano transversal, para ubicar cada uno de estos huesos dentro de la estructura del macizo facial. Entonces, ¿se acuerdan que anteriormente decíamos, el frontal está en la porción anterior, media y superior del cráneo? Hoy nos referiremos, el malar está en la porción etatal con respecto al macizo facial. ¿Sale? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Sé que tienen o que ya tienen examen después de esta clase con la doctora Nancy, me parece, si no me equivoco. Sí, Doc. Así es, Doc. Entonces vamos a ver un hueso un tanto sencillito para que acabemos un poquito antes y les demos chance de que se me relajen. O sea, los que quieran y tengan su técnica de estudio a la desesperada media hora antes, o los que quieran relajarse tomándose un cafecito antes de la masacre con la doctora Nancy. ¿Sale? Entonces, el primer hueso que vamos a estudiar, vamos a hablar del hueso cigomático. Hueso cigomático.
o también llamado hueso malar. Y recibe así este nombre, el hueso cigomático, cigoma. Cigoma significa pómulo. Entonces, cuando hablamos del os cigomaticum, el os cigomaticum es el hueso del pómulo. Entonces, evidentemente, ¿dónde están los pómulos? En esta zona de aquí. ¿Vale? Entonces, así nos referimos rápidamente. Os cigomaticum, hueso cigomático, el hueso del pómulo. Entonces, este hueso, vamos a hacer la definición. Aquí lo voy a colocar un poco más grande. Entonces, es un hueso par, ¿no? Tenemos dos, ya habíamos platicado. Es un hueso par, tenemos dos huesos. Entonces, es un hueso par. ¿Qué forma tiene? A ver, si lo ven ahí, ¿qué forma tiene? Acuérdense, ojo, a veces necesitamos un poquito de imaginación. Y acuérdense que los anatomistas siempre le asemejan las estructuras anatómicas a una figura geométrica. Boidal. Como de trapecio. Esto. Al revés. Trapecio, no, porque el trapecio es más como de, bueno, dijo Abner, romboidal. Podría ser, bueno, ¿cuál es la característica? Cuadrilátero. Entonces, este hueso es un hueso par que tiene la forma de un cuadrilátero. ¿Sale? Ya está otra vez, ¿no? Ya nos vemos otra vez. Cuadrilátero. Ahora bien, este hueso, dentro de la definición, es importante porque forma parte de la órbita acuérdense, cuando nos referimos a órbita es aquella cavidad donde están nuestros ojitos. No decimos órbita ocular porque es un pleonasmo. ¿Sale? Órbita, ya sabemos que, obviamente, si nos referimos a los huesos de la cara, ¿no? Porque si la órbita es todo lo que en la cuestión astronómica, ¿no? No, órbita, nos referimos a la cuestión de la cara, es la cavidad donde están nuestros ojitos. Entonces, este hueso forma parte o ayuda a formar parte de la órbita y forma una estructura que se llama el arco cigomático. Bueno, entonces vamos a utilizar la ubicación de acuerdo a nuestros planos anatómicos. Entonces, recordemos nuevamente, acuérdense y sirve de repasito porque esto lo vamos a ver forzosamente en nuestro examen con los huesos del cráneo. Imaginemos que la línea es recta, entonces o bien mi pulso maraquero, un poquito. Entonces, este es el plano sagital, plano transversal, ¿vale? Ahora bien, de acuerdo al plano sagital o plano medio, ¿dónde ubicamos cómo es nuestro hueso malar? ¿Externo o interno? ¿Medio o lateral? Lateral. 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 Entonces, la primera coordenada es que este hueso es lateral. ¿Con respecto a quién? A todo el macizo facial, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Luego, primera coordenada, lateral. Segunda coordenada, el plano transversal. ¿Superior o inferior? Superior. Superior. Entonces, segunda coordenada es que este hueso está en la parte superior. Muy bien, muy bien. Están hechos.
Tal vez bolas, pero están hechos. Algo es algo. Pues algo es algo, dijo un calvo, ¿no? Oye, decía un maestro, dice, si no se aprenden los términos, por lo menos dice, ya tienen palabras rimbombantes para ponerse las pilas en las reuniones, ¿no? Como ese meme del pu elegante, ¿no? Así de, y entonces le dije, ¿sabes qué? Necesito que te alejes de mis cigomas. Ah. Ok. Espérame, es que me llegan los mensajes. Ahorita los checamos. Dale. Luego, nos falta el último plano, que es el Coronal. Imaginemos que está bien bonita mi línea, ¿no? Ya saben. Entonces, de acuerdo a este plano coronal, está anterior, posterior o en la parte media. 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 Media, ahí está, perverso. Entonces, a ver, levante la manita, quien me dice la ubicación por planos así bien rimbombante. Yo. A ver, ¿quién dijo yo? Yo. Karen. Ale, Karen, échalo. El hueso cigomático está ubicado en la parte laterosuperomedial con respecto al ¿qué? Al Macizo macizo facial. facial. Ahí está, vientos, muy bien. Látero medio superior del macizo facial. Perfecto. Si lo quieren, acuérdense que estos términos, les decía, muchos, en algunos libros los dicen de otra manera, los ordenan de otra manera. Les decía que normalmente siempre yo les doy el tip de ubicarlos de acuerdo a los planos como los vamos viendo, pero aquí el asunto es que ustedes puedan discernir, ¿no? Así por esas tres coordenadas. Y entonces eso me llena de alegría porque ya les está quedando más claro. Ahora bien, por referencias. Nuestro hueso cigomático está por detrás ¿de quién? Del Del maxilar. maxilar. Aquí voy a poner los otros huesillos porque es importante. Acuérdate que estos van a tener, este hueso en particular también tiene contacto con huesos del cráneo. Entonces, vamos a poner la referencia completa para que los podamos ubicar. Profe, yo tengo una duda. ¿Está? ¿Qué pasó, Karen? Ese es Por delante del maxilar, temporal, ¿no? pero bueno, Espérame tantito. Ajá. está por detrás del maxilar, pero es maxilar superior y la mandíbula puede ser maxilar inferior. Buena pregunta, Karen. Mira, en la nomenclatura, ¿te acuerdas cuando vimos la primera parte del curso? Hablamos de la nomenclatura anatómica y decíamos que en algún momento había una, digamos, mala acepción de algunas estructuras anatómicas que se prestaba a cierta tergiversación. Entonces, decíamos que como es una cuestión de ciencia, tenemos que ponernos de acuerdo para que cada estructura tuviera un nombre en particular, único y repetible. Entonces surge la nomenclatura anatómica. Uno de estos casos tiene que ver con los maxilares. Anteriormente, y bueno, este es el comentario para todos, y algunos libros, por ejemplo, el Quirós, si alguien ha leído el Quirós o tiene la desventura de haber leído ese libro, yo lo leí, por cierto. Sí, no lean el Quirós, por favor, no sé, de adorno. Los libros Quirós son chidos para adornar tu librero, que se note que eres muy cienzo en leer muchos librotes, pero para estudiar anatomía, no. Está muy complicado. Está muy complicado, es una anatomía descriptiva exagerada, arcaica, y que es un libro que desde que se imprimió la primera vez por ahí de 1908, no lo han revisado, solamente lo reimprimen. O sea, la versión que tú estás leyendo en el 2020 es la misma que escribió ese señor en 1908. Entonces no lo lean.
Pues les digo, si lo quieren tener como adorno para que vean que así como ahorita tu librero atrás y todo bonito, eso sí, pero Para que se vea fresa, ¿no? Ándale. Bueno, entonces, en esa nomenclatura anterior, los maxilares se denominaban maxilares superiores, tanto maxilar superior derecho como izquierdo, y el maxilar inferior. Pero esto se prestaba a confusiones, ¿sale? A malas acepciones. Entonces, la nomenclatura anatómica actual, tanto en nombres normales, por decirlo así, como en nombres en latín, implica que es solamente maxilar derecho, maxilar izquierdo y mandíbula. ¿Sale? Les digo, algunos libros todavía les pueden mencionar esta parte de maxilar superior, maxilar inferior, pero el nombre correcto, funcional, actual es maxilar, los que están arriba, tanto derecho como izquierdo, y el único hueso que se mueve es la mandíbula, solamente, ¿vale? Bueno, hecha esta aclaración, y gracias por el comentario, ya me había pasado a mí comentarlo, porque si luego si lo llegan a leer y se me confunden, o porque algunos de ustedes tuvieron a lo mejor alguna clase con un maestro más ancianito que yo, y que esos maestros de la vieja escuela pues, siguen comentando digo, a mí así me lo enseñaron, como maxilar superior y maxilar inferior, y pues porque mi maestro era de la muy vieja escuela. Yo no soy tanto de la vieja escuela, ya soy millennial, pero bueno, parezco, pero todavía estoy un poco joven. Entonces decíamos, ay, ya te lo puse mal, cigomático. Entonces está por detrás de el maxilar. Fíjate, aquí decíamos, se une en esta parte, está por delante del esfenoides. Está por delante del esfenoides como del temporal. ¿Puede volver a repetir, profe? Profe, no lo escucho. Porque apagué mi micrófono. Es que me agarró una manzana. Entonces, ustedes comprenderán. Bueno, dale. Entonces decíamos, cigomático por detrás del maxilar, por delante del esfenoides y de nuestro hueso temporal. ¿Sale? Y por arriba de la mandíbula. ¿Sale? Bueno, vamos a la descripción. Entonces, Profe. mandé. ¿Me puede repetir, por favor, la ubicación planimétrica que tengo por internet? A la ubicación planimétrica. Entonces, nuestro hueso cigomático, a ver, y eso le voy a dar el honor. A ver, Karen, repítele la ubicación planimétrica. Es latero medio superior con respecto al macizo facial. ¿Sale? ¿Viste? Así. Karen será buena maestra porque se fue como historia de Instagram, rápido, si la describiste. Látero superior medial con respecto al macizo facial. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quién preguntó? Que no supe quién preguntó. Sí, quedó claro, profe. Sale, perfecto. Seguimos avanzando. Entonces, vamos ahora a la descripción. Entonces decíamos que ahora, nuestro huesillo, véanlo, vamos a hablar que tiene para su descripción, déjenme poner aquí mi herramienta de anotación, la descripción. Vamos a hablar entonces que este hueso, aquí le ponemos descripción. La descripción. Descripción.
Este huesito, vamos a hablar que tiene dos caras. Y ojo, please, así encarecidamente, no se vayan a confundir. Recuerda que cuando hablamos de huesos del cráneo, una cara que veía a la cavidad craneal, hablábamos de caras endocraneales, y las caras que veían hacia afuera de la cavidad craneal eran exocraneales. Aquí ya no vamos a hablar del cráneo, estamos hablando de macizo facial. ¿Sí? Entonces, cambiemos un poquito el switch. Y entonces las caras ahora aquí van a cambiar su concepción. En este caso, o su denominación. Las caras del hueso cigomático va a ser una que es cara externa y una cara interna. Así, sencillito. Prácticamente la mayoría de los huesos de la cara, así vamos a hablar de estas conformaciones de sus apreciaciones. Caras externas o caras internas. Pareciera mentira que les haga esta aclaración, pero sí me ha tocado que algunos chicos se me confunden las ideas. Y a veces cuando me lo describen, me dicen, es que la cara exocraneal del cigomático. Y así de, no, espérate. A menos que tengas la cabeza al revés, ¿no? Y entonces tengas este hueso en otra parte, ¿no? ¿Sabes? Ahora, decíamos que el hueso cigomático tiene la forma de un, ¿qué? Cuadrilátero. Cuadrilátero. Y entonces, un cuadrilátero, ¿cuántos bordes tiene? 4. 4. ¿No? Entonces vamos a hablar de 4 bordes. 4 bordes. ¿Sale? Son 4 bordes. Y son el borde superior u orbitario, el borde inferior o maxilar, el borde posterior o temporal, y el borde anterior o esfenoidal. Sencillito, sencillito la cosa. ¿Sale? Entonces, vamos a darle. Espero tantito que acaben de copiar esto en lo que posiciono mi huesito. Entonces, vamos a hablar de las caras. ¿No? Primero, cara externa, que es la que estamos viendo aquí. ¿Cómo es la superficie de esta cara? Lisa. Jugosa. Es rugosa, exactamente, rugosilla, rugosilla. ¿Por qué quedamos que la superficie de los huesos tiende a ser rugosa? Para que se inserten los Ahí se músculos. suelten músculos. Para que se inserten los músculos, efectivamente, ¿vale? Entonces, esta cara externa es rugosa. Porque aquí se van a sentar dos músculos complicados. Los músculos cigomáticos, tanto mayor como menor. Profe, ¿puede repetir, por favor? Entonces aquí se van a insertar los músculos cigomáticos, tanto mayor
como menor. Es cara externa, ¿verdad? Exacto, cara externa. Entonces aquí les vamos a poner 1. Ahí están. ¿Ya los vieron? Lo hago pequeñito. Entonces aquí está la inserción de los músculos que les comentaba. El músculo cigomático mayor y el músculo cigomático menor, que son músculos que tienen que ver con la expresión facial o de la mímica facial. Perdón, ¿sale? Ahora. Bueno, no podría ser porque la gente piensa que no le entra suficiente oxígeno con el cubrebocas, por eso no usa. De importancia en esta cara, aparte de que es rugosa, vamos a encontrar, vean, un pequeño orificio, muy chiquitito. ¿Sale? Este orificio se denomina orificio cigomático u orificio cigomático facial. Orificio cigomático o cigomático facial. Ok, profe. Es importante, agujero cigomático o cigomático facial. Este es importante porque por este agujerito va a salir un nervio del mismo nombre. Nervio cigomático facial, que es el que va a dar inervación a los músculos cigomáticos. Entonces, por este agujerito sale un nervio del mismo nombre, cigomático facial, que es el que va a dar inervación a los músculos cigomáticos. Da inervación que, perdón. A los músculos cigomáticos. ¿Sale? Entonces, nada del otro mundo en la cara externa. ¿Sale? Vamos a hablar ahora de la cara interna. Entonces, vean, la cara interna es un tanto más complicada. Veanla. Si la trato de mover para acá, espérenme. Entonces, la cara interna, vean primero su característica. ¿Cómo es la superficie? Lisa. 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 Aquí es completamente lisa. Entonces, quiere decir que aquí por dentro no vamos a encontrar incisores musculares. ¿Sale? De cuestiones a denotar. Y vean la diferencia. Aquí lo voy a mover un poquito más. ¿Vean? Ahí está. Ahí está.
sea, no es completamente plana, por decirlo así, ¿sale? Entonces, esta cara la podemos dividir en dos porciones. Acá está. Una porción inferior y una porción superior. La porción inferior está orientada hacia una zona que se denomina fosa infratemporal. Entonces, la inferior está orientada hacia una zona que se denomina infratemporal. ¿Sale? Doc, ¿me lo puedo volver a Y repetir? entonces, No la escuché. cara interna la podemos dividir en dos porciones, una porción superior y una porción inferior. La porción inferior está orientada hacia una zona que se llama fosa infratemporal. Es decir, que está debajo del hueso temporal. Ya, Doc, gracias. Esta zona infratemporal es importante porque cuando hablemos de arterias y de nervios, verán que por aquí pasan gran cantidad de nervios y arterias que irrigan la superficie de la cabeza. Entonces, por la zona infratemporal van a pasar una gran cantidad de arterias y de nervios que inervan e irrigan la superficie de nuestra cabeza. ¿Sale? Luego, la parte superior de esta cara, vean, presenta una lámina, vean, y voy a quitar aquí mi dibujito, presenta una lámina, vean, una lámina un tanto alargada, aquí lo están viendo, se las voy a enmarcar. Entonces, la parte superior presenta una lámina un tanto alargada y delgada, esta zona, que va a corresponder a la parte inferolateral de la órbita. Esta lámina corresponde a la pared inferolateral de la órbita. Es decir, la parte de abajo y afuerita de la cavidad orbitaria. ¿Lo puedo repetir nada más una Esta vez más, Doc? lámina, entonces, ¿Lo esta puede lámina, repetir, por favor? ¿sí? Entonces, en la parte superior encontramos una lámina alargada, delgada, que corresponde a la pared inferolateral de la órbita. Gracias, Doc. ¿Vale? A la pared que, perdón, profe. Inferolateral de la órbita. Comparando la información que ya tienes por tu prótesis. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, de las caras, digo, es un hueso técnicamente sencillito. Bueno, de los bordes. El borde más importante es el reborde o borde orbitario. De los bordes, el borde más importante es el borde orbitario. Aquí lo estamos viendo. Y acuérdate, se llama orbitario porque forma parte de la cavidad orbitaria, donde está nuestro ojito. Entonces, este borde, véanlo, es un borde ancho, bastante ancho.
¿sale? Que en él vamos a encontrar que su superficie es un tanto lisa en una parte y rugosa hacia su parte externa. Y encontramos, vean, el inicio del agujero cigomático orbitario. Encontramos el inicio del agujero cigomático orbitario. Este agujerito es importante porque aquí va a ingresar el nervio cigomático, que es rama del trigémino. Entonces, por este agujerito va a ingresar el nervio cigomático, que es rama del trigémino, atraviesa el hueso ¿Cómo dijo que se atraviesa llama el el hueso. agujero, profe? Sí. El agujerito se llama cigomático orbitario. El agujero se llama cigomático orbitario. Por él lo atraviesa el nervio cigomático, que es una rama del quinto par craneal del nervio trigémino. ¿Sale? Y una vez que ingresa este nervio por este agujerito, va a salir por este otro, el cigomático facial. ¿Sale? Vean, aquí es la continuación. Aquí empieza por dentro, entra en nuestro nerviecito y va a salir a la cara por este otro de acá. ¿Sale? ¿Vamos bien? Les digo, es un hueso, por eso me gusta empezar con este, porque es sencillito, no tan complejo. Entonces, de los bordes, el más importante o más relevante es el borde superior. O el borde orbitario, perdón. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, sobre lo de que atraviesa el nervio, es el nervio cigomático, que es una rama del quinto nervio del trigémino. Del quinto par craneal, que su nombre es el trigémino. ¿Sale? Entonces, vamos a colocar toda nuestra cabezota. Entonces, aquí está nuestro hueso cigomático. Entonces, estructuralmente, vean, nuestra hueso cigomático ayuda a formar la pared látero inferior de la órbita. Entonces, el hueso cigomático ayuda estructuralmente a formar la pared látero inferior de nuestra órbita. Ahí lo estamos viendo, ¿sale? Forma, junto con el hueso temporal, el arco cigomático. Aquí lo estamos viendo. Todo esto es el arco cigomático. ¿Sale? Y delimita la zona conocida como fosa infratemporal. Esta zona que estoy poniendo aquí, en circulito, la estoy rayando. ¿La fosa qué, doctor? Disculpe. Infratemporal. Ahí está.
Entonces, repetimos. Estructuralmente, este hueso, el cigomático o malar, ayuda a formar la pared lateroinferior de la órbita, forma junto con el temporal el arco cigomático y delimita una zona llamada fosa infratemporal, que aquí se las marqué se las rayoné en el simulador. ¿Sale? ¿Para qué va? Ahora, ¿con quién se articula este hueso? Con la apófisis. Entonces, Cigomática evidentemente, del hueso vean, frontal. una de esas, exacto. Entonces, vamos a verlo propiamente. Acá está nuestro hueso cigomático, ¿sale? Déjenme quitar todo este chunche. Ahí está. Aquí está, cigomático. Se articula primeramente con el maxilar. Se articula Con el frontal, ¿no? con el frontal, efectivamente. Aquí lo estamos viendo. Entonces se articula, vamos repitiendo, con el maxilar, con el frontal, Con el temporal. vamos tantito, espérame. Se articula con el borde anterior de las alas mayores de los esfenoides. El borde anterior de las alas mayores de los esfenoides. Y, como bien decían, con el hueso temporal. ¿Sale? ¿Puede repetir, doctor Fis? Entonces, otra vez, nuestro hueso cigomático se articula con el maxilar, con el frontal, con el borde anterior de las alas mayores del esfenoides y con nuestro hueso temporal. Es un huesito, decíamos, que tiene su importancia estructural, bien marcada. Sobre todo, este hueso tiene más importancia estructural, sobre todo, ¿no? Por las cavidades que ayuda a conformar, ¿sale? De inserción para los músculos la formación del arco cigomático y la fosa infratemporal, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? Para que se les quede el nombre raro de cigomático, o dónde está ubicado, le dicen al novio, o sobre todo a la novia, hey, pequeñuelo, chiquito, de mi vida y de mi amor, vente a ver, que te voy a dar un beso en tus cigomas. Y van a ver que se va a ir bien emocionado. Ya cuando llegue a verlos, pues le dan un beso aquí en el pómulo, ¿no? Ahí está, no le mintieron, le dieron un beso en sus cigomas. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, mis pupilos? Hablen ahora. No, Sí, ninguna. arrepienten en el examen. Ninguna, todo claro. Sale. Entonces, por favor, vayan colocando la palabra presente en el chat. Porque fui claro con ustedes, decirles que les vamos a dar chance de que o se me relajen, tomarse un cafecito previo al examen, o que se pongan a la desesperada a estudiar por ósmosis inversa, con todos los apuntes de anatomía estomatológica. Ahí la En media técnica hora que les vamos a funcione. estudiar todo, el ¿No? parcial. Así como, ¿no? Así con ojitos de huevo van a hacer, ¿no? Con toda la información que van a precargar, ¿no? Así, ¿vale? Nos vemos, Dogger. Hasta luego. Entonces, nos vemos el día lunes. Continuamos con el tema. No se les olvide, por favor, todos ya coloquen su... Y les deseo que les vaya excelente en este inicio de semana de exámenes. Un poco estresado,
échenle muchas ganas, pero ustedes pueden, ¿sale? No se me estresen de más, pero pónganse las pilas y yo creo que les va a ir muy bien, ¿sale? Échenle mis mejores deseos para esta semanita compleja, pero va a ser padre. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, profe, que tengan un buen día. Gracias, profe. Sí, profe. Igualmente. ¿Cómo dice? Largo, corto, corto. Cuídense, que les vaya muy bien en su examen. Gracias, Doc. Adiós. Vamos, profe. Gracias, adiós. Profe, una pregunta. ¿De este hueso ¿Qué que pasó? hablamos ahorita se le agrega al portafolio? No, ni a ver, cómo no me pusieron atención. Este tema ya es a partir para la siguiente evaluación. Aquí ya, esto es harina de otro costal. Ah, bueno, gracias, profe. Entra un poquito tarde. Dale, no te preocupes. Estos temas ya son para la siguiente evaluación, ¿vale?